Días. Vamos a iniciar este segundo día de trabajo y le vamos a ceder la palabra en esta mesa 4 con el tema igualdad de género a quien va a ser nuestro moderador, el compañero diputado Carlos Selva. Entonces le cedemos la palabra. Carlos, tienes la palabra para conducir. Muy bien, buenos días, diputado, muchas gracias. Bueno, obviamente que en esta larga jornada que hemos venido desarrollando de este intercambio y articulación de intereses y visiones sobre el rol del Estado, objetivos que tenemos para la sociedad, el tema de género creo que es un hecho plausible que ambos países nos pongamos de acuerdo como para traerlo a esta mesa de convergencia, esta mesa de debate, esta mesa de opinión. Y particularmente con mucho orgullo puedo decir que en Argentina se ha avanzado y mucho en todo lo que tenga que ver con cuestiones de género. Hoy no es un tema secundario, está en la agenda de cualquier institución, de cualquier organismo del Estado, pero por supuesto sabiendo de que hay todavía una deuda pendiente, que todavía las diferencias injustamente se siguen ratificando, en diferencias salariales, en diferencias de oportunidades, y que para eso también va a ser un mensaje importante para la Argentina que el Parlamento argentino haya traído a este lugar, a la República Hermana de México, a discutir con los parlamentarios mexicanos un tema que evidentemente es transversal a toda América Latina y tal vez al mundo también, por supuesto. Así que va a ser un honor conducir este debate, trataré de hacerlo con ecuanimidad, como marcarán las agendas, y en este caso particular también la doble satisfacción de que quien representa a nuestra delegación, la diputada Florencia Peñalosa, ha sido una trabajadora incansable del tema, no solamente por su juventud, sino por sus convicciones, y ha tenido, y esto es opinión personal, la ecuanimidad de saber respetar, escuchar y discernir y disentir con los temas que obviamente, ante todavía el camino que falta, hay distintas opiniones, distintas visiones, que no se circunscriben solamente a la opinión de género o la opinión solamente de mujeres, sino a la responsabilidad que también tenemos los hombres. Y en esto, bueno, es un orgullo poderla presentar a la diputada Peñalosa, que va a hacer uso de la palabra como primer ponente de la delegación. Adelante, diputada. Bueno, buenos días a todos. Primero, gracias por el recibimiento, la hospitalidad. La verdad que hemos tenido una jornada hermosa. Anoche si bien no pudieron estar, hemos tenido una cena divina, un lugar espectacular. Y sobre todo ha sido muy fructífera y enriquecedora para todos. Bueno, me toca hablar de las políticas de género en la Argentina. La Argentina, a partir de la Agenda 2030 y por acuerdos internacionales, viene trabajando, como dijo el diputado Selva, arduamente en enriquecer y ganar derechos a las mujeres que por ahí no teníamos reconocidos. Yo lo voy a dividir en 3 áreas que me parecen claves, que es la autonomía y la prevención contra la violencia, que es la autonomía y el empoderamiento económico, y que es la participación en la toma de decisiones y el empoderamiento político. Bueno, respecto a la autonomía física y la prevención de la violencia, en la Argentina se viene gestando un movimiento político, social y económico y cultural para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Nosotros hoy en la Argentina muere una mujer cada 30 horas. Eso hizo que el grito de las mujeres construyera la marcha Ni Una Menos. Fue un movimiento que abarcó todas las esferas de la sociedad, desde movimientos políticos, sociales, educativos. Llegamos a tener 200.000 personas en la marcha Ni Una Menos en el 2016. Esto nació el 3 de junio del 2015. Y esto hizo que quienes representábamos a los ciudadanos tomáramos la decisión de empezar a agravar las penas al hecho más aberrante que teníamos contra la violencia de género, que era que hoy nosotros en la Argentina decimos el femicidio. No teníamos una palabra y hoy lo conceptualizamos así. Eso hizo que se dictara una ley que incluía un agravante en el homicidio en el Código Penal, que le aplica la mayor pena que establece el Código Penal,
que es de 8 a 25 años y cadena perpetua en caso que haya un homicidio a una mujer o trans por la condición de ser mujer. Sin perjuicio de eso, en virtud de los pactos internacionales, se creó una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos en que la mujer actúa. ¿Esto qué hizo? Que saliéramos de la esfera doméstica y nos involucráramos con todo tipo de violencia. E hizo que empezáramos a actuar desde esferas ya ministeriales, lo que llevó a que se creara el INAM, Instituto Nacional de la Mujer, para aplicar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia de Género. Eso hizo y creó en la Argentina la línea 114, que es una línea de asistencia, de prevención, de contención a la víctima, que es nacional y que actúa a las 24 horas y que nos llevó hoy a decir que del 2013 a la fecha se ha cuadriplicado la cantidad de denuncias por violencia de género que tenemos. Tenemos casi 87.000. Esa cifra, de acuerdo al INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y en virtud de las estadísticas de los diferentes juzgados y comisarías de la mujer que hay en las diferentes provincias. Eso hizo que se creara un registro nacional de casos de violencia de género para poder lograr tener bien determinados cuáles son las causas y apuntar a esas causas. En virtud de esto, si bien sabemos que con la legislación no es suficiente, el Congreso se dedicó a también ir sobre las consecuencias de la violencia. Entre las estadísticas que nos daba el INDEC era que quedan 3.378 niños sin mamá y inclusive sin papá por causa de femicidios, porque están presos, porque han muerto o porque han desaparecido. Eso nos llevaba al reclamo de que las familias que debían hacerse cargo de esos niños necesitaban una reparación económica. Nos llevó a sancionar la ley Brisa. La ley Brisa es una ley de reparación económica a los hijos de víctimas de femicidios y a parientes colaterales, que hoy en la Argentina el ANSES ya lo está pagando y es aproximadamente $230 por niño. Por otro lado, como lo dije, si bien con la legislación no era suficiente, sancionamos la ley Micaela. La ley Micaela es una ley que obliga a todas las esferas del Poder Nacional, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para capacitar sobre cuestiones de género y violencia contra la mujer. Fue una ley que realmente pusimos mucha énfasis porque considerábamos que necesitábamos hacer el puntapié inicial para que esto empezara a crear una cultura sobre el género en todas las esferas de la sociedad y empezando por cada una de las áreas de poder. El otro punto que quería abordar era la autonomía y el empoderamiento económico. Si bien la Argentina ha avanzado, hoy encontramos una brecha todavía tanto en lo que hace a la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, la posibilidad de acceder a un cargo ejecutivo o de toma de decisiones y la brecha salarial, como bien lo dijo el compañero Carlos Selva. Esto surge obviamente en virtud de que la mujer hoy ocupa muchas horas del tiempo en tareas no remunerativas, 6 horas y media en la mujer y 3 horas y media el hombre. Entonces obviamente eso queda reflejado en el área laboral. Sin perjuicio de eso, el Estado argentino hoy ha implementado y implementa muchas políticas y planes para fomentar la inserción de la mujer en el plano del trabajo. Y eso se da. Tenemos el programa Mujeres que Lideran, que es un programa que otorga financiamiento a aquellas empresas que sean propiedad de una mujer o que sea liderada por una mujer. El programa Mujeres Exportadoras, que también otorga beneficio a las pymes que sean lideradas por una mujer o que sean propiedad de una mujer, que quieran tener una participación en los mercados externos. Programa Equidad y Igualdad de Oportunidades. Asignación universal por hijo, que hoy abarca solo a las mujeres, pero que beneficia a más de 3,5 millones de niños. Asignación por embarazo, a partir de la semana 12 de embarazo se paga una asignación. Programa de emprendedores y del desarrollo del CEDEM, que es un sistema de investigación para fomentar la incorporación de mujeres al ámbito laboral.
Y por último, quería hablar sobre los logros que hemos tenido en la participación en la toma de decisiones y en el ámbito político. Si bien en 1991 nosotros tuvimos la posibilidad de sancionar la ley de cupo, que obligaba que el 30% de los candidatos de las listas sean mujeres. Eso hizo que avanzara y que hoy en el Congreso tengamos un 40% de mujeres. Antes eran 2 mujeres cada 40 hombres y hoy son 2 mujeres cada 5. En el 2017 tuvimos la oportunidad de poder sancionar la ley de paridad, que ustedes hoy están, ya la tienen en ejercicio y que si Dios quiere nosotros en octubre vamos a poder ponerla en práctica, que solicita, que determina que el 50% tienen que ser mujeres, el 50% hombres y intercalado. No solo eso, sino que dentro del ámbito del Congreso también la cuestión de género viene creciendo. En el ámbito del Congreso nosotros en el Senado tenemos la banca de la mujer y en la Cámara de Diputados tenemos la Comisión de la Familia, la Mujer, el Niño y el Adolescente. Y en el ámbito del Poder Judicial tenemos la Oficina de la Violencia Doméstica, que es un vínculo directo para asesorar a las víctimas de violencia, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la Oficina de la Mujer, que tiene por fin incorporar en todo tipo de planificación la cuestión de género y de violencia para ir educando las diferentes formas de participación de la justicia en la sociedad. Por último, comentarles que nosotros somos un país federal, que en todas las provincias está el área de la mujer, ya sea como secretaría, como dirección o como cualquier área del gobierno, y en los municipios también. Y resaltar lo que dijo Carlos, que si bien hemos avanzado, todavía es una deuda que le falta, que necesitamos tener un cambio cultural y social, no solo porque necesitamos nosotros incorporar y conquistar más derechos, sino sobre todo por la igualdad y para tener mayores resultados sociales. Así que, bueno, estamos orgullosos de participar y enriquecernos con sus testimonios y poder avanzar un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Muy bien. Bueno, en este caso la ponente por la delegación mexicana, la senadora Patricia Mercado Castro, va a ser un gusto escucharla. Sí, muchas gracias. Bueno, primero decir que en esta relatoría que hacía ayer la senadora Vanessa Rubio de los 104 convenios que tenemos, hay uno muy reciente, ¿no? Hay uno muy reciente del 2016 entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo, ¿no? El Consejo que ustedes tienen, el Consejo Nacional de las Mujeres, y habría como que revisarlo, a qué nos comprometimos en este convenio, para un poco en esta línea de revisar lo que hemos hecho, digamos, lo que se han potenciado ambos países con respecto a este acuerdo, y poder visualizar, digamos, cuáles serían como una agenda de cooperación, de intercambio y de compromisos incluso con los dos países. Me parece que uno de los, digamos, la temática de este encuentro, que ha sido, digamos, una temática relacionada sobre todo con el tema económico, que es un tema muy importante, pues me parece que ahí tendríamos que tener, o sea, las mujeres empresarias en México, las mujeres que están, digamos, en las cadenas de producción, una de sus, digamos, sus mayores demandas es el mercado, es tener, digamos, facilidades para poder entrar a rutas de comercio, porque por lo general, digamos, las mujeres pues están al frente de pequeñas o medianas empresas, y entonces el tema es cómo entran eso. Entonces me parece que tendríamos que tener esa perspectiva cuando hablamos de cooperación económica, qué está pasando y cómo podemos saber, ¿no?, en este intercambio comercial que hemos dicho, incluso hay que fortalecerlo, es un intercambio todavía pequeño, que estemos muy seguros que la política que hacemos en este intercambio comercial sea una política que integre a las mujeres y que nos brinde de alguna manera cierta
igualdad de oportunidades. Aquí en México, y bueno, ustedes también y lo han planteado, hay un avance muy grande en el reconocimiento de derechos de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, el derecho a la educación. Las mujeres han invadido las universidades, están sacando los mejores promedios y creo que, digamos, es una constante en América Latina, algo que se nos negó durante mucho tiempo. Pues una vez que entramos al área del conocimiento, es un área que estamos explotando, que estamos aprovechando de manera muy importante. La participación política por todos estos cambios en materia de paridad. Nosotros efectivamente también en este momento los congresos son 50 y 50%, no solamente a nivel federal, sino a nivel local. Tenemos 32, digamos, estados en el país, ya más o menos 26 estados tienen también reglamentación para la representación paritaria. En los órganos legislativos sobre todo. Y en este momento hay un gran acuerdo, el próximo martes, esperemos que así sea, porque ya tenemos un dictamen en el Senado de la República, que seguramente aquí en la Cámara de Diputados también, digamos, seguirá construyéndose ese acuerdo para que la paridad, es una reforma constitucional también, para que la paridad se dé, el principio de paridad se dé en los órganos administrativos de gobierno, tanto a nivel del pequeño gobierno, digamos del gobierno municipal, le llamamos aquí, en los gobiernos estatales y en el gobierno federal. O sea, que en la administración pública también se dé el principio de paridad una vez que se van a formar los gabinetes, también lo estamos planteando para el Poder Judicial, es decir, que realmente, finalmente, digamos, haya una idea, una visión, que los hombres y las mujeres somos 50 y 50%, y de esa manera tenemos que estar representados y tomando decisiones, ¿no? Entonces me parece que estos avances, que son, digamos, acciones afirmativas que van empujando, ¿no? Que digamos que aceleran los procesos para llegar a una igualdad sustantiva, pues lo estamos avanzando, y me parece que ese podría ser, digamos, un tema, ¿no? De cuáles son los avances, de qué significan para las sociedades que las mujeres hayamos llegado, que estemos compartiendo con los hombres que habían tenido hasta ahora el monopolio de la toma de decisiones de por dónde van el futuro de nuestros países. Bueno, pues cuál es, digamos, la entrada de las mujeres, si ha cambiado algo o no ha cambiado, qué está cambiando en términos de la agenda pública. Hay nuevos temas en la agenda pública que tengan que ver con los intereses que han sido hasta ahora los intereses o las tareas de las mujeres. Pero esta entrada masiva al mundo del trabajo y esta entrada, digamos, paritaria al mundo de la política y tal, no necesariamente se ve reflejada en que las tareas que hasta ahora hemos tenido, digamos, como la cultura de género en la que vivimos las mujeres, que son las tareas de cuidado y las tareas domésticas, se estén repartiendo de la misma manera. O sea, las mujeres, digamos, seguimos teniendo esta responsabilidad de los cuidados. Sabemos que en América Latina, nosotros ahora, el INEGI nos da, nuestro centro de estadística, nos está dando los primeros datos de que nuestra población está envejeciendo en México, ¿no? Entonces, digamos, en los próximos 30 años vamos a tener una población joven menor, una población, digamos, dependiente mayor, y eso significa mucho en muchos sentidos de las políticas, pero también en las políticas del cuidado. ¿Quién va a cuidar o quién nos va a cuidar, digamos, a los adultos mayores dependientes? Que es esta población, familias más pequeñas, que no necesariamente los hijos van a tener esta responsabilidad, es una responsabilidad de Estado. Y yo decía ayer que en este documento digamos, lo que en junio va a poner en la mesa la Organización Internacional del Trabajo es agua, sobre todo para países como los nuestros, ¿no? Que tenemos todavía una población joven pujante, pero tenemos una población vieja, digamos, muy grande, y seguramente en Argentina es lo mismo. Cómo vamos a construir, y se pueden construir grandes caminos de generación de empleos para las tareas del cuidado. Esas no se pueden robotizar, esas no se pueden, digamos, no necesariamente entran en el tema de las nuevas tecnologías, son cuerpo a cuerpo, digamos, el cuidado es de otra manera, y eso va a implicar también la creación de infraestructura estatal
para estas labores de cuidado. Ya no digamos todo el déficit que tenemos de cuidado de niñas y niñas. Aquí todavía solamente somos las mujeres trabajadoras las que tenemos derecho a las guarderías, a los centros de cuidado infantil. Los hombres no, porque se supone que un hombre que trabaja tiene una mujer en casa cuidándole a sus hijos. Entonces seguimos, digamos, teniendo estas contradicciones. Implica dinero, implica, por supuesto, inversión. Sin embargo, si no resolvemos la distribución de las tareas de cuidado entre el sector privado, el Estado, los hombres, las mujeres, las familias, las comunidades, si no distribuimos de esa manera, es prácticamente imposible que el acceso a los derechos se den en igualdad de oportunidades. No es porque las mujeres no queramos, es porque no podemos. Y entonces la brecha salarial también tiene que ver con eso. La brecha salarial es porque estamos, digamos, muchas veces la masa salarial es diferenciada en 20, 30%, porque estamos en puestos laborales que no nos implican mayores compromisos en términos de tiempo, de jornadas, de viajes, de tal, porque tenemos a alguien que cuidar y tenemos responsabilidades de nuestra madre vieja, nuestro padre enfermo, nuestro hijo con discapacidad, hijos pequeños, adolescentes, y entonces es imposible, ¿no? Estamos llenos de este suelo pegajoso que le llamamos, que queremos ascender, pero estamos ancladas por estas responsabilidades. Entonces, el abrir los derechos, pues necesitamos también que en las responsabilidades familiares, pues de alguna manera también las hagamos paritarias, digamos, asumamos todos la responsabilidad. Acabamos de votar, digo, son pequeños avances, ¿no? De votar en el Senado, ya viene a Cámara de Diputados, que los trabajadores, mujeres y hombres, puedan tener permiso hasta 30 días cuando un hijo, una hija esté en la etapa terminal de cáncer, de la enfermedad de cáncer, o sea, ya cuando está, digamos, en el momento último. Y digo, ¿por qué es también importante de esta perspectiva? Porque ya no se asume que la madre pues va a renunciar al trabajo, va a pedir quién sabe qué para cuidar a su hijo, a su hija en esos últimos días, ¿no? En momentos de emergencia, sino que asumimos que necesitamos como Estado, porque eso lo va a pagar la Seguridad Social, ¿no? O sea, como Estado, asumir que el cuidado de esos niños y niñas en su etapa terminal es una responsabilidad del Estado. Y por eso otorgamos estos permisos con pago de la Seguridad Social. Bueno, ahí terminaría. Me parece que este es un problema, además de todos los que plantearon. Me parece muy importante el tema de la violencia aquí también en México, y seguramente mis compañeras lo hablarán, pero el tema de paridad en lo público, pero también en lo privado, para realmente hacer una sociedad que vaya caminando en igualdad de oportunidades y de trato. Muchas gracias. Bueno, muy fructífera su definición, senadora. Bueno, a partir de este momento queda abierto las ponencias de cada una de las delegaciones. Queda abierto el debate a quien quiera. Sí, senadora. Muchas gracias. Aprovecho en tomar la palabra ahorita relativamente pronto, porque además me va a tocar disculpar a mis compañeras y mis compañeros senadores que ahora justamente nos dejaron un paquetito anoche de regalo los diputados, y vamos a tener que ir a discutir la reforma educativa al Senado de la República. No, pues muchas gracias a nuestras dos ponentes, tanto de México como de Argentina, yo creo que dieron datos sumamente relevantes de cómo es un tema que en efecto ha tenido un avance bien significativo, pero al mismo tiempo, y vuelvo a la referencia que hacía ayer el senador de que somos mujeres y hombres de 2 siglos, de repente si piensa uno y dice uno, no puede ser que esto apenas esté pasando en el siglo XXI, ¿no? Les debe de pasar mucho. En mi experiencia personal, yo fui la primer subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, la primer subsecretaria que hubo en la Secretaría de Hacienda, viceministra, en la historia del país. Y yo les decía que me enorgullecía mucho, pero al mismo tiempo decía yo, no puede ser que esto esté pasando en pleno siglo XXI. Y es otra vez el tema que comentabas, diputada, de cómo no tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos ya una vez entrando al mercado laboral. O sea, para entrar al mercado laboral enfrentamos todo este piso pegajoso que implica el tener una serie de responsabilidades imputadas por nuestra condición de mujer.
Y después de eso es cómo compites de manera equitativa en el mercado laboral por un ascenso, por una posición. En el sector financiero, que yo siempre digo es de los últimos resquicios junto con en nuestro caso, con la Marina y la milicia, pues son de los donde todavía no ve uno mujeres en puestos de toma de decisiones. Y aquí me enorgullece compartir con ustedes que acaban de aprobar los diputados prácticamente por unanimidad. Aprobamos en la Cámara de Senadores por unanimidad una propuesta que tiene que ver con el sector financiero y las mujeres, que es la Banca de Desarrollo Mexicana, que es muy potente, tiene banca de desarrollo que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas, con fomento al campo, con fomento a los exportadores, con seguros, una serie de elementos para poder ser autoempleado, poder ser emprendedor y salir adelante. Esta banca de desarrollo tiene consejeros independientes y yo les decía que me tocó ver entre toda la banca de desarrollo que está constituida por más de 10 instituciones, una sola consejera independiente, mujer. Y para mí fue muy relevante verlo, palparlo y decir, pues esto no puede seguir siendo así. Entonces, lo que propusimos en el Senado fue esta iniciativa, que reitero ya pasó por ambas cámaras, que es que haya paridad en los consejeros independientes, las consejeras independientes de la banca de desarrollo, que creo que es muy importante porque implica que también ya las mujeres van a estar tomando decisiones en estos órganos tan importantes que fomentan la economía, que fomentan el emprendedurismo, que fomentan la inserción productiva en nuestra sociedad. Y otro elemento de esta reforma que creo que también es muy relevante es que toda la banca de desarrollo está obligada a tener al menos un programa prioritario para la atención a las mujeres del campo que necesitan aseguramiento, a las mujeres de pequeñas y medianas empresas que necesitan poner un negocio, a las mujeres exportadoras que necesitan consultoría y saber cómo poder exportar sus productos, insertarse en las cadenas productivas de valor. Entonces, creo que vamos dando pasito a pasito en distintos sectores, en distintos temas, pero bueno, creo que este Congreso paritario también ha dado muestra de que las mujeres y los hombres que estamos trabajando en este Congreso paritario queremos hacer la diferencia, queremos hacer cambios, y sí coincido con que los cambios sociales en estas materias requieren un empujoncito en la parte jurídica, porque si no, la inercia y la cultura que traemos cargando por siglos nos lleva a que las cosas no sean distintas. Entonces, compartirles esta experiencia en particular en el sector financiero, pero bueno, es muy importante porque al final del día habla de un empoderamiento económico de las mujeres a nivel nacional en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, senadora Rubio. Bueno, por parte de la delegación mexicana hay 4 ponentes más. Yo quisiera articular, si es que hay algún ponente de la delegación argentina que quisiera expresar alguna opinión, por supuesto trataríamos de equilibrar. Muy bien. Bueno, tenemos anotada a la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD, que había solicitado si quiere hacer uso de la palabra. Muchas gracias, diputado. Les saludo y agradezco la oportunidad de mi intervención. En efecto, yo soy del PRD y estamos aquí en la posición de oposición en la Cámara de Diputados. De acuerdo con las Naciones Unidas, la región de Latinoamérica es la más peligrosa del mundo para las mujeres, generando una enorme deuda en materia de igualdad. Se vuelve urgente, entonces, generar profundos cambios sociales, culturales y políticos que desnaturalicen la violencia hacia las mujeres y promuevan la igualdad entre los géneros. La ONU, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, señala que la igualdad no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Cuestiones como la creación de entornos más seguros para que las mujeres se desenvuelvan, el establecimiento de condiciones de igualdad, el acceso a trabajos dignos y pagos justos, la representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas fomentan las economías sostenibles. Así, las sociedades y la humanidad en su conjunto resultan beneficiadas. Las tareas pendientes en América Latina hacia las mujeres son muchas todavía.
Muchos y diversos esfuerzos desde principios del siglo XX han ido abriendo la brecha del tema de la igualdad y los derechos de las mujeres. Uno de estos esfuerzos fue en 1994, cuando se llevó a cabo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida como la CEDAW. A partir de esta convención, en América Latina, se vieron fortalecidos los esfuerzos logrando cambios legislativos en que las feministas, legisladoras, veníamos impulsando en erradicar las violencias contra las mujeres. Creación de políticas públicas con perspectiva de género, paridad, en lo que evidencia que la unidad internacional nos fortalece para lograr los cambios necesarios. Para 2012, la figura del feminicidio se introduce como una agravante en el Código Penal tras ser aprobado por el Congreso de la Nación, dando paso para que en 2015 viera la luz la primera marcha Una Menos en Argentina, que surgió de la necesidad de decir basta de los feminicidios. Nosotras tenemos mucho que agradecerles en ese sentido, me refiero a las feministas, al movimiento feminista mexicano, a las argentinas. En México se tipificó el feminicidio en 2007, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, también ante un alarmante aumento de feminicidios. Hoy tenemos 9 feminicidios al día. Hemos hecho nuestra la consigna, ni una más. En Argentina, actualmente las mujeres suponen alrededor del 40%. A partir de 1919, cada partido deberá representar un 50% de candidaturas a las mujeres. En ello les deseamos el éxito. Un hecho evidente de los últimos años de la vida pública argentina ha sido la aportación y consolidación del movimiento de mujeres como el actor sociopolítico dinámico de la agenda democrática de los derechos individuales y sociales del siglo XXI. El movimiento feminista ha construido en ambos países una transversalidad social, la confluencia de mujeres de distintas generaciones, distintas pertenencias políticas, distintas creencias que aún no se han traducido en una transversalidad institucional en el terreno del Estado y de las políticas públicas. En México hemos alcanzado avances significativos en materia de derechos de las mujeres y la igualdad de género. Sin embargo, nos encontramos en momentos de cambio políticos en donde se pretende retroceder el reconocimiento a los derechos de las mujeres. El nuevo gobierno ha intentado desaparecer programas sociales destinados a las mujeres, como los refugios para mujeres que sufren violencia extrema, las estancias infantiles para madres trabajadoras, y donde notoriamente vemos que el Plan Nacional de Desarrollo, aunque integra un eje transversal de igualdad, parece que no se comprende el concepto y omiten incluir la igualdad en la creación de políticas públicas. Sin duda nos enfrentamos a una serie de desafíos estructurales que se caracterizan por una brecha que persiste entre la igualdad formal y sustantiva en todas las áreas del desarrollo. Si bien se ha avanzado en armonizar las leyes y políticas con los compromisos internacionales, esta armonización continúa siendo parcial. Por otra parte, estamos padeciendo un incremento de la violencia en el ámbito de la política. En el 2018, en las elecciones del 2018 en México, se suscitaron 237 agresiones contra mujeres políticas en México. Del total, 127 fueron intimidaciones, amenazas, 29 dolosas y 23 mujeres asesinadas en México en 2018. Razón por la cual estamos trabajando en la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara de Diputados, una iniciativa para atender esta violencia y tener una paridad sin violencia. Muchos temas están siendo abordados durante esta mesa. Compartir nuestras agendas legislativas de igualdad de género en México y Argentina, intercambiando nuestras buenas prácticas, pero también los retos y los desafíos, nos permite desplazarnos hacia la búsqueda de una igualdad de género real. Yo no puedo dejar de decir, si me permiten, que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados nos distinguimos particularmente en su mayoría por ser mujeres políticas feministas. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por sus palabras, diputada.
Me ha pedido uso de la palabra el senador Castillo. Sí, solamente es al efecto informativo porque estamos hablando de una cuestión de género y de igualdad y están viendo acá una notable disparidad. No es que no se hayan hecho todas las invitaciones que tienen. A ver, yo solamente debo justificar de la siguiente manera, porque sobre todo había algunas par de senadoras que ya han estado, querían estar, pero hay un problema muy cierto en Argentina. Nosotros estamos en un año electoral en donde de los 23 estados, estamos hablando acá con el diputado, no sabemos bien, pero creo que 20 estados se han desacoplado de la elección nacional. Entonces, prácticamente todos los domingos estamos teniendo una elección provincial, donde en muchos lugares, bueno, con la nacional se van a elegir 8 senadores, en las 23 se eligen diputados nacionales, en todas las provincias se elige toda la categoría, y con la inauguración de esta ley de paridad. Es decir, esta es la primera elección donde van un hombre y una mujer, de manera tal que nuestras ausencias femeninas en esta particular situación es porque ninguna puede desatender las situaciones en su provincia. En muchos casos, amén de la primaria y la general, están sometidos a elecciones internas en sus propios partidos. Así que vaya eso, diríamos, como disculpa y justificativo de estas ausencias involuntarias, por cierto. Muy bien, senador. Bueno, también ha pedido la palabra la diputada Laura Patricia Ábalos Magaña, de Morena. Ah, justito, discúlpame, disculpe. Buenos días. Diputada, disculpas, me levanté hablando de la igualdad de género. Me requerían en el colegio de mi hijo para arreglar los asuntos desde aquí, pero bueno. Buenos días a todas mis compañeras y compañeros legisladores. Pues antes que nada me congratulo de este encuentro interparlamentario. Ay, perdón, creo que me agité un poco. Yo creo que las ponencias y los intercambios de ideas en estas 2 jornadas han sido muy fructíferos para todos. Es evidente que tenemos problemas similares y pues podemos encontrar soluciones de uno y otro país que nos permitan ver nuevos ángulos y pensar en alternativas nuevas también. La inteligencia colectiva será siempre la mejor opción para afrontar los desafíos que se nos presenten. Quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones y propuestas sobre los problemas que enfrentamos las mujeres en México. Al igual que otros temas de la agenda legislativa, el del género presenta una situación paradójica. Se trata, que no quepa duda, de un campo que falta mucho, muchísimo por hacer en términos legislativos, pero en el que al mismo tiempo, derivado de la atención y los intensos trabajos que se desarrollaron en la última década, se cuenta ya con un marco jurídico considerable. Sin embargo, aquí podríamos hacernos una pregunta: ¿por qué entonces seguimos sin resolver problemas tan terribles y que afectan de manera particular a las mujeres, como el feminicidio, como la trata, como la violencia política, como la desigualdad económica? Las respuestas son múltiples porque los factores son diversos. Sin embargo, quizá uno de los problemas de fondo que tiene que ver con la manera en que abordamos y conceptualizamos estos problemas. Y por ello se hace indispensable partir de nuevos registros teóricos y analíticos. De manera personal, sugiero entonces explorar la idea del derecho a la ciudad, propuesto por el geógrafo Henri Lefebvre, para repensar el tema de género desde una perspectiva situada, transversal e interseccional. El derecho a la ciudad es la posibilidad de poder disfrutar de los espacios públicos en toda circunstancia, en igualdad de condiciones y sin tener que pedirlo como una dádiva o como un favor. Pero además, como lo observaba Lefebvre, la ciudad es, más allá de su dimensión física, un espacio político, de organización y decisión,
desde el que se define el presente y se construye el futuro. De ahí también la importancia de democratizar y defender el derecho a la ciudad de todas y todos. Ahora bien, este derecho a la ciudad le es a menudo negado a muchas minorías. Por lo demás, curiosa, la categoría que lo que hace es minorizar. Es decir, no describir, sino performar, inventar. Lo que no somos las mujeres, puesto que constituimos más del 50% de la población. Pensemos, por ejemplo, en las zonas en las que las mujeres ya no podemos circular por falta de seguridad, en la vertiginosa pérdida de espacios públicos y la degradación del tejido comunitario que esto genera, o en los procesos de gentrificación y desempleo que afectan de forma singular a las mujeres, entre otros muchos fenómenos. Pensemos ahora cómo se agravan estas situaciones en el caso de las mujeres indígenas y o con discapacidad. Las violencias se acrecientan y las desigualdades se acumulan. Si bien es cierto que a instancias de la ONU, la cuestión de la interseccionalidad y el análisis transversal y situado son aspectos que empiezan a considerarse un poco más en la reflexión y la técnica legislativa, pero aún estamos lejos de que sea algo sistemático. Por ello es importante atender planteamientos como el que se hizo en el marco de la nueva agenda urbana establecida durante la cumbre Hábitat 3 en Quito en 2016, en el que se insistió en la cuestión del derecho a la ciudad y en la necesidad de abordarlo no solo desde una perspectiva de género, sino también tomando en cuenta la acumulación de las situaciones de vulnerabilidad en la que nuestras sociedades y particularmente el sistema económico neoliberal nos coloca. Se trata de un cambio de paradigma que nos permite ver y atender de manera específica los efectos de desigualdad y la violencia contra las mujeres, pero también atacar sus causas profundas. Nos permite dejar de confundir el síntoma con la enfermedad, la causa con la consecuencia. En este sentido, es importante mencionar que en México, en la 64ª legislatura, estamos trabajando en ese proceso, en ese cambio de paradigma. Se están atacando ya no solo las expresiones de violencia y la desigualdad que padecemos las mujeres en el día a día, sino también las causas estructurales de esos fenómenos. Lo anterior es patente, por ejemplo, en los trabajos y las iniciativas impulsadas por la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara de Diputados, que acertadamente preside la diputada Wendy Briceño. Por primera vez en la historia, el principio de paridad es efectivo en la integración del Gabinete Federal y de la actual legislatura, y pronto lo será en todos los órganos y niveles de gobierno del país. Se han mejorado los instrumentos jurídicos que permiten una atención expedita y efectiva en casos de violencia de género. Se ha recuperado la Rectoría del Estado sobre las instancias que procuran la seguridad de las mujeres y se han establecido mecanismos de transparencia y progresividad para dicho sector mediante el Plan Emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México. Queda mucho por hacer, pero lo hecho hasta ahora permitirá que poco a poco se generen cambios sustantivos que el país necesita. Ahora bien, dicho lo anterior, creo también que además de mejorar nuestros respectivos instrumentos jurídicos nacionales para que se nos garantice el derecho a la ciudad, como lo mencionaba anteriormente, deberíamos revisar la posibilidad de retomar iniciativas que nos ayuden a apuntalar el tema y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de todas y todos, tal como la iniciativa de la ONU de crear observatorios legislativos nacionales e internacionales de vigilancia y seguimiento de esta parte de la Agenda de Hábitat 3. Se trataría de crear una herramienta que sirva para aglutinar y discutir la información, iniciativas, mejores prácticas, pero también para exhortar y hacer recomendaciones a organismos públicos y a la iniciativa privada respecto de su responsabilidad en el proceso de capacitación y diseño de políticas y programas que favorezcan el acceso al multicitado derecho. En fin,
Creo que todo esfuerzo por ampliar y consolidar el derecho a la ciudad debe ser decididamente apoyado para evitar que las ciudades se sigan convirtiendo, como decía Eduardo Galeano, en desiertos llenos de gente, donde la violencia y la desigualdad contra las mujeres se reproduce sin freno. Enhorabuena por este importante evento y ojalá que los resultados redunden en beneficios para nuestras respectivas sociedades. Es cuanto. Gracias. Muy bien. Muy bien, diputada. En honor al compromiso que tienen los senadores, yo le voy a pedir a los ponentes que se circunscriban al tiempo que hemos acordado de los 5 minutos, a los efectos de tener por mayor tiempo posible la presencia de los senadores también dentro del recinto. Va a hacer uso de la palabra la diputada Florencia Peñalosa. Yo cortito nomás, quería ampliar un poquito los datos que dio a nivel mundial de la paridad y lo lento que vamos, si bien vamos avanzando, lo lentos que vamos. El Foro Económico Mundial advirtió que faltan 108 años, una brecha de 108 años para lograr la paridad mundial entre las mujeres. En las oportunidades económicas, 202 años y en las oportunidades de participación política, 107 años. O sea que vamos, pero vamos muy lento, así que ojalá esto sea un gran avance. Gracias. Muy bien. Diputado Carro. Gracias. No tenía pensado intervenir, pero como efectivamente somos muchos más hombres los que hemos venido a la delegación y venimos con el mandato de defender las políticas de género, vamos a intentar hacerlo. No tanto en términos legislativos, sino en términos más políticos y sociales. Comienzo por decir que soy un hijo del patriarcado y para los hombres es muy difícil, si bien podemos entenderlo, la discusión en términos de derechos y la importancia que tiene, no siempre es fácil llevarlo a la práctica para nosotros, sobre todo en estas cuestiones de los cuidados familiares y las tareas domésticas que son siempre difíciles y que cargan sobre las mujeres. También soy comunicador social y sé la dificultad que hay para muchos hombres elegir las palabras precisas para no incurrir no incurrir, queremos quedar bien con las mujeres y decimos barbaridades que son inapropiadas para el caso. Yo comentaba en el Congreso con una compañera del bloque, digo, la verdad es que muchas veces no sabemos qué decir porque tenemos miedo a meter la pata, y ella me dijo, está muy bien que tengan miedo, porque las mujeres hemos tenido miedo muchos años y es tiempo de que los hombres tengan miedo por estas cuestiones, y la verdad que fue un golpe importante. Reconocer también que el movimiento de mujeres en la Argentina es muy potente, que ha logrado instalar sus demandas en la sociedad de una manera políticamente muy inteligente, porque han logrado instalar sus demandas de manera transversal. Han hecho que los alineamientos políticos no sean definitivos en términos de derechos para las mujeres, sino que han atravesado a todas las fuerzas políticas. Yo soy además secretario general de una central de trabajadores y el tema de la unidad de los trabajadores y las trabajadoras siempre es central y es muy difícil lograr esa unidad, y sin embargo en mi provincia, en la provincia de Córdoba, existe una intersindical de mujeres que logró articular todas las centrales sindicales mucho antes que los hombres, y en un mundo que es habitado por hombres, porque el sindicalismo, aún en actividades donde las mujeres son mayoría, en mi caso soy docente universitario, dirigente sindical en la universidad, las mujeres son mayoría en la universidad y sin embargo no ocupan roles destacados, ni hay muchas secretarias generales mujeres en el mundo sindical. Y mi experiencia me indica que cuando hay más mujeres en el mundo sindical mejoran las discusiones y mejoran los derechos también de los hombres.
porque la defensa de los derechos de las mujeres en materia laboral finalmente son avances en materia de derechos laborales para mujeres y para hombres. Entender que la pelea que llevan adelante las mujeres no es una pelea para las mujeres únicamente, sino que es una pelea para mujeres y para hombres. Entender que esa pelea tiene que tenernos codo a codo mujeres y hombres, no siempre es sencillo. Y este movimiento de mujeres y esta intersindical de mujeres creo que nos van enseñando a trabajar temas políticos de otra manera. Yo creo que un tema que discutíamos ayer, como el de la corrupción, si nosotros no logramos trabajarlo de manera transversal también entre todas las fuerzas políticas, no se va a poder avanzar, porque no nos sirve discutir la corrupción como si solo fuera problema de una fuerza política, que una estuviera a favor y otras en contra, porque de esa manera se partidiza la discusión y no se logra avanzar en estas discusiones. Y quería terminar diciendo que entiendo que no hay justicia, digamos, no habrá derecho para las mujeres sin justicia social, pero no habrá justicia social sin derechos para las mujeres, y esto tenemos que entenderlo bien, porque yo veo que muchas veces los poderes imperiales en este planeta saben aprovechar muy bien estas discusiones para dividir a las grandes mayorías populares. Y las grandes mayorías populares tenemos que entender que respetar el derecho de las mujeres y el avance en estos derechos no tiene que dividirnos políticamente para defender los derechos de las grandes mayorías. Así que bienvenida la discusión. En verdad siempre estamos aprendiendo. Creo que soy feliz hijo del patriarcado en deconstrucción, porque creo que todos los días estamos aprendiendo de esto un poquito más. Muchas gracias. Muy bien, diputado Carro. Bueno, ha pedido la palabra la diputada María Wendy Briceño Zuluaga, de Morena. Muchas gracias. Muchas gracias y muy interesante escuchar a todas y a todos, y qué bueno que esta mesa y esta discusión tome este entusiasmo además. Gracias por el uso de la palabra y refrendando que a nuestras naciones las unen además distintas luchas sociales a favor de los derechos humanos, y aprovechando que mañana es Día de las Madres acá en nuestro país, mandamos un abrazo desde la sororidad a las abuelas de Plaza de Mayo y a las madres de las y los desaparecidos en México que buscan verdad y justicia para sus hijas e hijos. Buenos días a las y los representantes de la delegación argentina, de la delegación mexicana, mis compañeras y compañeros legisladores, senadoras, Patricia Mercado, un gusto tenerte aquí, compañeras de la Comisión de Igualdad de Género, que aquí hay varias secretarias e integrantes, todos legisladores que han coordinado estos esfuerzos. Celebrando este encuentro bilateral y en mi calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, es un honor para mí formar parte de esta quinta reunión interparlamentaria México-Argentina. Y me permitiré hacer algunos planteamientos, ya mucho se dijo aquí, así que trataré de resumir también, pero algunas acciones por la igualdad sustantiva que estamos realizando desde nuestro accionar legislativo, en el marco de los compromisos de orden internacional de los que México forma parte, y observando, reconociendo y siendo consecuentes con la pluralidad y la lucha de los movimientos amplios de las mujeres mexicanas por derechos humanos plenos. Somos conscientes que como región compartimos también problemáticas sociales y de urgente atención con las mujeres, las adolescentes y las niñas, como una deuda histórica que tiene que ser atendida ya y sin regateos. Como delegaciones coincidimos, ayer escuchaba también las discusiones, que el combate a la desigualdad, la violencia y a cualquier tipo de discriminación en razón de género debe de venir acompañado de un andamiaje legislativo armónico y actuar en consecuencia, es decir, igualdad de derecho, igualdad sustantiva. Nos interesa compartir que desde la Comisión
de igualdad de género y a efecto de lograr un mejor desempeño y agilidad en el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de nuestras tareas, la comisión se conforma de 4 subcomisiones que nos parece que son ejes fundamentales de trabajo. La subcomisión de igualdad sustantiva, que coordina, por cierto, la diputada Guadalupe Almaguer, igualdad sustantiva y garantía del Estado, la subcomisión de autonomía económica y brechas laborales, la subcomisión de presupuesto con perspectiva de género, que coordina por acá la diputada Verónica Sobrado, la subcomisión de vida libre de violencias, como ejes que atraviesan el trabajo que realizamos. Ya ha sido fundamental para nosotras que la perspectiva de género esté claramente plasmada en buenas prácticas. Y me permito hacer mención de manera breve de algunas de ellas, algunas que se han trabajado en legislaturas previas y que nos toca a nosotras seguir robusteciendo. Por ejemplo, la asignación del presupuesto de egresos de la Federación a través de la progresividad del anexo 13, que destina recursos públicos para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Si bien la discusión es compleja y ya citaba algunos puntos la diputada Almaguer, el compromiso nuestro es que efectivamente se cumpla con lo que se señala, que es un presupuesto progresivo y que además el presupuesto de manera amplia nos parece que es fundamental. La discusión que tenemos que dar es porque el presupuesto de egresos de la Federación efectivamente esté atravesado por la mirada de género. No se puede seguir ejerciendo presupuesto con una mirada neutra al género, porque eso solo es reproducir las desigualdades y lo sabemos. Asimismo, esperamos recoger, y además de todas estas experiencias que estamos intercambiando y escuchando, para fortalecer nuestro propio análisis, que además en este momento se lleva a cabo sobre el Plan Nacional de Desarrollo, sobre el cual nos toca dar opinión como comisiones de esta Cámara, que es para el periodo 2019 y 2024. Pero decir que además parte de esta relevancia no es solamente una discusión de un plan para 6 años. Tendría que ser una discusión que nos centre en lo que queremos para México, una visión de país. Voy a ir un poco más rápido para ceñirme al tiempo, reconocer, ya se ha dicho, la conformación paritaria, producto de las luchas de muchos años, una lucha histórica de muchas mujeres y un movimiento amplio de mujeres en México. Decir también que, y ya se mencionaba por parte de la diputada Guadalupe Almaguer también, que hemos estado trabajando en la tipificación de la violencia política. Es urgente un ejercicio libre de violencia para las mujeres mexicanas. Decir que precisamente no es nuevo. Hace ya por lo menos 2 legislaturas anteriores se ha hecho el esfuerzo por su tipificación, pero por una o por otra cosa, llámese patriarcado, podríamos decirlo ahí, no ha pasado. Pero ahora en una unión, en una congruencia desde la paridad, desde esta legislatura y en el mismo sentido en el Senado, vamos a hacer que eso se tipifique y que se garantice el ejercicio pleno, libre de violencia de las mujeres mexicanas. En política, algunas cifras ya se compartieron, también se están discutiendo algunos de estos temas sumamente importantes en el Senado, que ya se aludían. Necesitamos discutir sobre una política nacional de cuidados, que también ya se explicaba con mucha claridad, que ese es un tema fundamental en este momento en México. Decir que también echamos a andar un mecanismo de seguimiento precisamente de los acuerdos que México ha suscrito de CEDAW y que desde esta Cámara les estaremos dando seguimiento, porque finalmente son compromisos legislativos vinculantes, además, que tenemos que cumplir como país. Decir además, y ya para cerrar, que anoche, bueno, hasta la madrugada de hoy estuvimos discutiendo y votando la reforma educativa. Entre las cosas que yo quiero destacar y que celebro verdaderamente es que es una reforma educativa con perspectiva de género, que además está ahí el tema de la educación sexual, que hay una perspectiva para ir hacia el ejercicio de la igualdad sustantiva y el enfoque de derechos. Celebro, ustedes tienen experiencias en ese sentido exitosas, aquí las estamos intercambiando. Gracias por todas las consideraciones, hemos tomado nota. Solo 2 cosas más. La marea verde mexicana y argentina a favor de la autonomía de derechos sexuales y reproductivos nos dan cuenta de todos estos avances, también de los compromisos y de lo que tenemos por delante. Tenemos que legislar de manera amplia para que todas las mujeres vivamos libres de cualquier tipo de violencia y recordar que llegamos aquí para compartir el ejercicio de poder, y eso se tiene que reflejar en cada acción que llevemos a cabo y, por supuesto, transformar la vida. Al transformar la política, transformamos la vida cotidiana de las mujeres, también de los hombres, es decir, de la sociedad en su conjunto. Es cuanto. Gracias.
Muy bien, diputada Briceño, pido disculpas por la omisión de mencionarla como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Tiene el uso de la palabra el diputado Echegaray. Muy breve, porque también, como mi colega Carro, no pensaba hablar, pero solamente rescatar que la democracia recuperada en la Argentina en el año 1983, cada vez que se pusieron temas en la agenda que tenían algún aspecto de temática tabú en la política, en la sociedad argentina, la propia democracia, independientemente del resultado, salió fortalecida, o sea, como dato político. Ni bien recuperamos la democracia, y voy a comentar esto porque parecería mentira ahora a la luz de las cosas que se discuten globalmente en los distintos países, había un problema real en la conformación de las familias, era la patria potestad, ¿no? La patria potestad en la Argentina no era compartida. Recaía el ordenamiento, el funcionamiento de la familia en el hombre. Ese fue un primer hecho de paridad que hoy sonaría ridículo estar pensando, pero era un derecho que no existía para las mujeres y formó parte de un gran debate nacional, porque muchos sostenían que podía significar el hecho de pasar a tener la patria potestad compartida en la organización de la familia, en la responsabilidad sobre los hijos, sobre la educación de los chicos, sobre distintos aspectos de la organización familiar, podía significar esa pérdida de poder piramidal fundada en el hombre en la destrucción de la familia. Se votó, la democracia tiene esa gran virtud que procesa las diferencias, y de esto se trata la democracia, de poder procesar las diferencias pacíficamente, con mucha discusión, con mucho consenso, con la búsqueda de muchos aspectos que tengan que ver con el saber experto también expresado. Y sin embargo no significó la destrucción de la familia, y la patria potestad compartida fue un primer hecho en la democracia jovencísima en el año 1984, creo que fue. No se destruyó la familia y apareció un primer hecho de paridad en la democracia argentina. Luego vino el divorcio, otro tema que apuntaba a la destrucción de la familia también en el debate público de la democracia. El divorcio vincular significó también un profundo debate, y también se planteaban estas antinomias a las que somos tan afectos los argentinos, este Boca River, como decimos nosotros. Y sin embargo no se terminó la familia. Lo único que se terminó es la vergüenza de los niños y de las niñas que eran hijos de padres separados y que eran estigmatizados en los colegios y en muchos otros ámbitos de la vida. Vos sos hijos de padres divorciados. Se terminó esa situación. Y más recientemente la democracia procesó el matrimonio igualitario. Y puedo decirlo también como un hecho de haber procesado la democracia en forma democrática, valga la redundancia, una discusión que estaba en la sociedad. Yo lo que puedo asegurarles, porque aquí aparece en un silencio que a veces, como la delegación argentina, ustedes sabrán, tuvimos distintas posiciones, todos los que estamos aquí sentados tuvimos distintas posiciones con el último gran debate de la democracia argentina, que fue el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, de la ley de aborto. Todos los que estamos aquí tuvimos distintas posiciones y podríamos decir que después de un proceso larguísimo que ustedes conocieron, porque hemos estado hablando fuera de este recinto, por eso hablo que lo más saludable de todo es reivindicar el hecho de que la democracia pueda procesar la diferencia, y en este caso salió al revés, porque bueno, en la Cámara de Diputados salió con un determinado resultado positivo y en el Senado fue rechazado. La Cámara lo rechazó y hoy por hoy no es legal el aborto en la Argentina. Pero podemos decir, y en esto creo que todos mis colegas compartirán, salimos fortalecidos independientemente de la diferencia. Fue un debate ejemplar, se escucharon más de 600 expertos de la sociedad civil, se escucharon todas las voces, todas,
desde los aspectos religiosos, filosóficos, médicos, desde las posiciones más diversas, desde la academia, de las ONG, todas. Y podemos decir todos aquí, independientemente de lo que hayamos votado, independientemente del resultado, que la democracia argentina es un punto más fuerte del día anterior. Entonces, digo yo que estos temas, cuando las democracias deciden no dejarlos debajo de la alfombra y discutirlos, salimos fortalecidos todos. Y el tema, este último que cito, tuvo su origen fundamentalmente en la lucha de las mujeres. Entonces, porque independientemente que luego las mujeres mismas no tenían un acuerdo respecto de estar a favor o en contra del tema del aborto, pero en la agenda fue instalado este tema fundamentalmente por la movilización de las mujeres. Así que celebro muchísimo esta discusión. En realidad, humildemente, yo también sigo aprendiendo y rompiendo también, formo parte de la misma generación con el diputado Carro, sigo rompiendo día a día también muchos de nuestros esquemas de construcción desde nuestra educación, desde nuestros espacios donde nos vinculábamos socialmente, rompiendo también con nuestra cultura paternalista, machista, y eso es difícil, pero vale la pena. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Verónica Sobrado Rodríguez. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero iniciar mi participación felicitando a la delegación de legisladoras y legisladores argentinas por los avances que han logrado en materia de igualdad de género. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados y senadoras. Y pues, si bien no quiero ser repetitiva en todo lo que aquí se ha dicho, sí es importante iniciar diciendo que en México el movimiento plural de mujeres ha dado la batalla a lo largo de las últimas décadas. Y fue a partir del año 2000 que encontró eco en estas solicitudes, en estas luchas, y permitió que fuéramos avanzando. Lo decía la senadora Patti, parece a veces mentira que apenas hayan dado estos avances. A partir del año 2000 que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, posteriormente el CONAVIM, las diferentes leyes, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la Ley General en materia de trata, pues han ido dando este marco legal que se requiere. Hoy, en esta legislatura de la paridad de género, tenemos un gran reto, o muchos retos, porque la igualdad se debe de dar en los diferentes ámbitos, en el económico, en el político y en el social. Y hoy el estar aquí en una legislatura prácticamente paritaria, pues nos lleva a no solamente a reflexionar, sino a actuar y a tratar de caminar en las coincidencias, que es lo que hemos hecho en esta Comisión de Igualdad. Poder ir avanzando en aquello que nos une y que nos permite pues darle a las mujeres y a los hombres también, porque hablamos de igualdad, las condiciones que durante años no se han dado, que es el reconocimiento de los derechos, porque no es una concesión, porque nadie nos los regala, es el reconocimiento. Y en esa materia, pues los retos son grandes. Hoy en la paridad necesitamos no solamente ya ocupar espacios, necesitamos que esos espacios sean los de decisión. Ahí donde realmente se incide en la vida de las niñas, de los niños y de las mujeres y los hombres de nuestro país. Comentaba hace un momento la diputada Wendy que a mí me toca en la Comisión de Igualdad el tema de presupuesto. Hoy queremos transitar a un presupuesto transversal. En México tenemos un anexo, el anexo 13, que es donde se ubican los programas que están encaminados hacia la igualdad. Sin embargo, solo representan el 1% del presupuesto. Y la idea es que sea transversal, que todo programa, no importa si es de agricultura, si es de turismo o de la materia que sea, tenga perspectiva de género y permita entonces igualdad. Necesitamos tener una mayor esfuerzo y trabajo en la conciliación de la vida familiar y laboral. Lo decían también, el tema de cuidados.
Hace unos días el Senado y después en la Cámara de Diputados aprobamos el tema de las trabajadoras del hogar, el que tengan seguridad social. Son temas que son de justicia social, que durante años se han puesto en la mesa, pero que se empiezan apenas a hacer realidad. Tenemos un reto también muy grande hoy en materia de estancias infantiles, que es un programa que durante prácticamente 12 años venía funcionando y que hoy no está funcionando y que ha permitido a madres trabajadoras poder salir a sus trabajos con la tranquilidad de que sus hijas e hijos están bien cuidados. Estamos dando la lucha, estamos buscando la forma, pero tenemos que no bajar la guardia en esta materia. Seguir trabajando con las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil han sido realmente quienes han abierto el resquicio por los que han pasado muchas de las reformas en estas cámaras, y no podemos dejarlas a un lado porque sin duda han sido quienes han permitido el avance. Y desde luego la defensa de las instituciones para seguir caminando. En materia de feminicidio también tenemos grandes retos en nuestro país. Estamos trabajando en poder tener una propuesta desde el Partido Acción Nacional que yo represento, una ley general del feminicidio. Cada estado de nuestro país tiene un tipo penal diferente y bueno, pues la idea es poder caminar en una ley general. Desde la Comisión de Igualdad ya lo dijeron, estamos trabajando en el tema de violencia política, en los diferentes mecanismos que tenemos en México, como el de alerta de violencia de género, que es un mecanismo emergente para poder realizar acciones en aquellos estados o municipios donde la violencia feminicida se ha desbordado. Desde luego el cambio estructural es el gran reto, creo que no solo de México, sino de todos los países, y esto se logra con educación y con educación desde la primera infancia, y es ahí donde estaremos también enfocando esfuerzos. En fin, pues agradecer la posibilidad de la participación este día y pues insistir en que seguiremos trabajando desde la Cámara de Diputados a favor de la igualdad de las mujeres y los hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Me va a hacer uso de la palabra la senadora Marta Varela. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, celebro la agenda que estamos discutiendo en esta quinta reunión. Realmente el tema de corrupción y el tema de género son claves, son actuales, son angustiantes y, bueno, me alegro de estar tratando esta agenda con ustedes. Mi intervención es muy breve porque comparto todo lo que han dicho mis compañeros. Simplemente quería comentar o aportar a la exposición de la diputada Laura Patricia Ábalos Magaña con respecto al derecho a la ciudad, o derecho a la ciudad. La semana pasada nuestro gobierno promulgó la ley de acoso callejero. Es un pequeño tema, uno de los tantos pequeños temas que necesitamos para completar la gran agenda de género, ¿no es cierto? Porque no se ataca solo por un ángulo o por otro, sino que hay que tener muchas leyes. Y esta ley que se ha tratado en las cámaras prohíbe conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad y libertad a la mujer. Es un pequeño dato, pero es justamente para esta libertad y derechos que tenemos las mujeres y que tenemos que defender. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, me había pedido, para equilibrar las cosas, el diputado Juan Alcántara Núñez. Jesús, perdón, Jesús. Muchas gracias. Buenos días. Sin duda alguna es para mí muy interesante nuevamente estar participando en esta mesa de trabajo, en esta reunión interparlamentaria, donde la construcción de diferentes agendas y particularmente que es de suma importancia, yo creo que es el tema del siglo, la cuestión y el tema
de género. Solamente abordar el de una reforma que se dio en el 2014, donde una reforma electoral, donde precisamente se abordó el tema de poder generar que en las candidaturas a los diferentes puestos de elección, en los congresos, en el Congreso Federal, en los congresos locales y en los ayuntamientos, se pudiera tener por lo menos el 50% de candidatas. Esto hizo, pues, la verdad, un trabajo muy importante en todos los partidos políticos, de tal forma que ahora, aquí en México, pues el Congreso está rankeado precisamente en el cuarto a nivel internacional, a nivel mundial, de integrantes de mujeres, el 49% en la Cámara de Diputados y el 51% en la Cámara de Senadores. Creo que esto da muestra precisamente de la preocupación, la ocupación, el gran compromiso que tienen las mujeres con México y por México. Yo creo que en la construcción de esta agenda, bien vale la pena que se pudiera trabajar como propuesta en que esta participación sí en el ámbito político, pero ahora vamos a la administración pública, donde precisamente tanto en el gobierno federal o en los diferentes ámbitos de gobierno, como es el federal, en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales, en lo que corresponde a la administración pública, pues haya esa paridad, de tal manera que, como han comentado varias de las compañeras, pues en el ejercicio de la autoridad, pues también este emprendimiento para que en el empoderamiento de las mujeres en la administración pública, pues sea el mejor desempeño para un México mejor. Reitero, me da mucho gusto tener esta oportunidad de poder participar, de poder lograr saber de temas tan interesantes y en el intercambio de las agendas de legislativas con el ámbito de género, pues seguramente Argentina y México tienen mucho en común y tenemos mucho que trabajar. Entonces, celebro nuevamente, agradezco y estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, agradezco la participación, diputado. Me ha solicitado incorporarse al listado de oradores la diputada Rocío Villarraus Martínez. Un gusto escucharla. Muchas gracias. Bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados. Buenos días a todos y a todas. Pues de lo que hemos escuchado, brevemente creo que efectivamente coincidimos que el tema de la democracia es básico para el avance de los derechos. Y otra forma es la voluntad política también es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de los derechos de las mujeres queremos, yo creo que en nuestros países, que sean una realidad en nuestros países y en el mundo en general, un mejor mundo para nuestras sociedades. No queremos mujeres de primera ni de segunda. Por ejemplo, en el caso de México, en la Ciudad de México, el ejercicio de la interrupción legal del embarazo ya lleva 12 años. Es una experiencia en la que México que tenemos aquí y bueno, creo que ha sido de avanzada en el caso del reconocimiento de los derechos de las mujeres en los derechos sexuales y reproductivos. Y como este ejemplo, pues también estamos buscando trabajar en una vida libre de violencia, de todo tipo de violencia para las mujeres en todo el país. Efectivamente, tenemos el tema de los feminicidios como un problema muy fuerte en el que nos empeñamos en la Comisión de Igualdad de Género en trabajar en propuestas que puedan beneficiar
para una mejor calidad de vida para las mujeres en su día a día. Y bueno, pues la idea es que estos derechos sean progresivos, que avancemos hacia la tranquilidad de todas nuestras mujeres, que podamos vivir en una sociedad más igualitaria para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, no sé si habrá alguien más que quiera hacer uso de la palabra, si no haría una conclusión final. Bueno, realmente, bueno, como todos estos temas que apasionan y movilizan a la sociedad, obviamente generan bueno, esa adrenalina lógica que tenemos que tener cuando tenemos responsabilidades, y sobre esas responsabilidades tenemos que dar respuesta. Hoy realmente creo que a nivel mundial, y yo veía el tablero donde dice legislatura de la paridad de género, que lo han puesto ustedes en el tablero, calculo que será el año en que han establecido justamente para el funcionamiento de la Cámara toda lo que sería papelería, digamos, ubicando justamente esta reflexión. Yo, como lema justamente del año de la legislatura, no me salía la palabra, discúlpeme. Yo quería hacer antes de dar un resumen de los temas que modestamente he tratado de tomar y que me parece que lo más acertado sería que la senadora y la diputada como ponentes los repasaran, hacer una reflexión personal. Hace pocos días, el día 7 de mayo, se conmemoraba el aniversario en la Argentina del natalicio de Eva Perón, una mujer significativa que ha sido mencionada por algunos de ustedes, han tenido la deferencia de mencionarla. Y en la figura de Eva Perón, más allá de lo que significa y lo que ha trascendido fuera de las fronteras argentinas, obviamente que fue la segunda precursora, pero fue realmente la que impuso la posibilidad del voto femenino. La lucha con el general Perón, no la lucha, sino la lucha compartida con el general Perón, por dar en esos años la oportunidad del voto femenino, realmente fue un logro que empezó a transitar un equilibrio en la democracia, un equilibrio en la representación que la Argentina empezaba a tener. No obstante esto, en honor a mi compañera sanjuanina, hay un antecedente, que el primer voto puesto por la Constitución de una provincia del voto femenino fue en la provincia de San Juan. Anteriormente a que en Argentina se ratificara, un golpe militar derogó ese proceso y quedó consolidado como el logro a través de la lucha de Eva Perón para darle esa oportunidad. En estos días, y digo esto de una sociedad machista, dos reflexiones. Cuando Florencia mencionaba la ley del cupo femenino, la verdad es que la ley era la ley de cupos. La sociedad machista era que fuera de cupos femeninos. La ley decía que no podía haber más de 2 personas del mismo sexo en la lista, lo que marcaba claramente que había en todas las listas electorales 2 hombres y una mujer. Ahí define la sociedad machista. No era la ley del cupo femenino, sino que era una ley de cupos. La sociedad definió el título que le faltaba. Era una ley de cupo femenino, de hecho, no solamente derecho, no. Así que digo, esto nos define. No obstante ello, hay creo que hoy la prioridad que por lo menos en Argentina se siente, más allá de esta lucha muy movilizadora, muy fuerte por la búsqueda del aborto. Personalmente he tenido una posición de que me parecía que nos faltaba una etapa en que es la educación sexual, donde esto hemos tenido las luchas hasta con los sectores de la Iglesia que no aceptaban este tipo de situaciones, y personalmente creía que faltaba una etapa. Creo que el mayor problema que tenemos hoy en la Argentina es el tema de los femicidios. Los femicidios que en muchísimos casos se da, obviamente, por paridad, parentesco, por cercanía y demás. Pero no está afuera el fracaso del Estado. Ustedes saben muy bien que las leyes han establecido lo que se llama el cinturón de seguridad de distancias. En reiterados casos es donde ha fallado el Estado, porque se normaliza o se toma como un hecho común que una mujer, por un hombre violento, que es acosada, que es agredida y demás, cuando ya se reiteran las denuncias, evidentemente el rol del Estado ha fracasado y hemos llegado a tener justamente mujeres que han
reiterado muchísimas veces la denuncia, por más que estuviera la Guardia Perimetral, han terminado asesinadas. Ahí hay una falla donde lamentablemente el rol del Estado ha concretado y es responsable directo de esos femicidios. En todo lo que se ha avanzado con políticas públicas, creo que lo que se ha dado hoy acá, vuelvo a ratificarlo, me siento orgulloso de que realmente en un intercambio parlamentario volvamos a poner este tema en agenda. En la Argentina de hoy está un evento literario más importante, que es la Feria del Libro. Uno de los historiadores contemporáneos que más feeling logra con la sociedad, que es Felipe Piña, no lo tengo el libro, pero está presentando un libro de las mujeres importantes de la Argentina. Y nombra mujeres que creo que, salvo Castillo, haciéndole honor a su formación y capacidad y apasionamiento por la historia, muchas los argentinos no las conocemos. Y eso es que el rol de la mujer ha estado tapado históricamente. Y este historiador, que reitero va a tener, tiene un feeling muy importante con la juventud, es muy escuchado, bueno, pone en evidencia etapas de la Argentina, sin ningún miramiento político partidario, que han tenido roles fundamentales y que han sido secundarias en la evaluación de los hombres importantes que han tomado decisiones en la Argentina. Así que es un fuerte aporte, oportunamente se lo haremos llegar también, un compromiso que tenemos que tomar acá con la representación de Cancillería y de Relaciones Exteriores de la Cámara. Pero digo, hay un momento muy importante en el mundo que se está discutiendo esto y nuestros países, por suerte, están en consonancia con esa realidad. Así que en esta responsabilidad que me han otorgado, bueno, realmente ha sido muy, muy gratificante escuchar las ponencias, el respeto, las visiones que creo que han sido, la verdad, que coincidentes y complementarias de ambos representantes. Y yo me tomé el atrevimiento de hacer un repaso que, reitero, creo que deberían cerrarlo. No, me está viendo la letra y dice que lo voy a entender yo nada más. Yo le voy a dar lectura, si me permiten, y después, bueno, quedará sometimiento para el documento, digo, de lo que establecí. Bueno, la primera reflexión que dio la senadora, que era la revisión del acuerdo 2016 sobre el tema, me parece que en la ponencia tiene que estar establecido. En el intercambio de la cooperación económica de ambos países, la mirada sobre empresarias responsables de empresas de mujeres, ratificar la paridad en todos los órganos del Estado. Estos son posiciones que yo traté de resumir. Incentivar a los ejecutivos en todos los niveles a la paridad, porque nosotros estamos hablando del ámbito parlamentario, pero tenemos claramente en todos los niveles del Estado, tanto sea nacional, provinciales como le llamamos nosotros, o municipales, bueno, esto no se produce, la paridad no existe. Entonces creo que como documento también se debería incorporar. Incentivar a la concientización en la generación de nuevos empleos, como el cuidado de personas, digamos, tal vez sin circunscribirlo, pero sí decir que en esta etapa nueva del rol de la mujer y la necesidad de estar acorde a la problemática mundial, que es el empleo, ¿no? Hoy la robótica tiene una discusión, la OIT está discutiendo si grava, si los robots tienen que pagar a la seguridad social, porque sabemos las situaciones que hoy el sistema de seguridad social del mundo está en crisis. Así que me parece que esto también, incentivar a la formación y capacitación de nuevos empleos. Ratificar la construcción de nuevas normas para evitar los femicidios, si bien están los hechos punibles, el agravamiento de penas, pero normas también, y un poco por la reflexión que hacía, de cómo funciona el Estado ante denuncias de violencia de género. ¿Cómo está funcionando? Tal vez nos falte tener una mirada de revisión dentro de este tipo de situaciones. La lucha por los derechos humanos plenos, fuera mencionada por la diputada, y la necesidad de un aumento progresivo de los presupuestos orientados a política de género. Esto es, modestamente, lo que traté de rescatar de las distintas ponencias y que dará consideración si tiene que ser parte del documento o complementarlo y darle la forma administrativa que corresponda. Por mi parte, muchas gracias. Diputado. Muchas gracias.
Con esto terminamos los trabajos de esta mesa 4. Les comento que se está imprimiendo la última versión de la declaración conjunta para que se reparta entre los integrantes de ambas delegaciones, para que lo revisen y para que se pueda consensar antes de que se dé a conocer. Lo que tenemos ahorita es de las 10:50 de la mañana a las 11:20. Va a haber un recorrido por el recinto legislativo con nuestros hermanos argentinos que hoy están aquí. A las 11:20, de las 11:20 a las 11:40, la delegación argentina va a tener una entrevista en lo que es la sala de juntas de la Oficina de Relaciones Exteriores, que está en el edificio de planta baja. Y a las 11:40 tendríamos ya, la idea es consensado el documento de la adopción de la declaración final, y a las 12:30 tendríamos aquí mismo la clausura de esta quinta reunión interparlamentaria. Va a estar Mario Delgado, diputado Mario Delgado, como presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados, es quien nos va a acompañar para que se haga el evento de clausura. Eso es a las 12:30, y a la 1 de la tarde daríamos una conferencia de prensa conjunta, ambas delegaciones, para dar a conocer los resultados de esta quinta reunión interparlamentaria y para dar a conocer que dentro de un año vamos a tener la 6ª reunión interparlamentaria, pero ahora será en la República Hermana de Argentina. Y terminada la conferencia, una vez más vamos a tener el honor de invitarlos a compartir el pan y la sal. Inicialmente estaba programado en el Senado, pero por cuestiones de espacio y de que si ellos están trabajando allá, la comida sería aquí mismo en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Sí, adelante, Carlos. Muchas gracias. Independientemente que luego haremos seguramente las fructíferas conclusiones de esta jornada, solamente quería adelantar una posible propuesta para la 6ª cumbre. Queríamos incorporar un elemento que en Argentina lo usamos en anterioridad en una interparlamentaria con los parlamentarios franceses, cuando se hiciera la reunión en Argentina, de incorporar la dimensión subnacional ante la visita de ustedes en oportunidad de la próxima cumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Sería muy bueno que cuando ustedes vengan a Argentina, poder, además de deliberar en el ámbito de nuestro Congreso, destinar un día o dos a recorrer 2 provincias de la República Argentina que estableceremos en oportunidad, como para también incorporar la dimensión subnacional. Y ya en la 7ª lo podrán hacer ustedes, que quizás sea un elemento nuevo como para coordinar esa dimensión que también es muy importante, integrar regiones, abrirnos a la posibilidad de ver producciones locales, posibilidades de desarrollo de cooperación en materia científico-tecnológica. La realidad de todas nuestras provincias, como debe ocurrir con todos los estados mexicanos, es tan diversa que sería muy bueno, y como es imposible incorporar la realidad de los 23 estados de la Argentina, por lo menos intentarlo con 2 para la próxima cumbre. Es esa la propuesta que les queremos hacer. Obviamente nos tocará a nosotros trabajarlas más en detalle y comunicárselas oportunamente, si ustedes están de acuerdo, por supuesto. Totalmente, yo creo que no hay quien de los presentes y de los que vayan a asistir que se oponga que efectivamente se pueda innovar en la agenda de la 6ª reunión interparlamentaria, la posibilidad de que 1 o 2 días la delegación mexicana pueda estar
en las provincias que ustedes decidan. Entonces, de hecho, tendríamos ya 2 puntos para la 6ª reunión interparlamentaria. 1 sería este punto y 2, la propuesta que hizo la senadora Vanessa Rubio, en términos de que revisáramos los 104 convenios que tenemos con ustedes para ver cuáles convenios han dado resultados, cuál es el estado en que están, ver cuáles no han funcionado y por qué. Entonces, de hecho, tendríamos ya 2 puntos, pues, yo creo que en un acuerdo mutuo entre ustedes y nosotros, ¿sí? Muy bien, pues, si no hay más, le pediríamos al personal de apoyo. Discúlpame que lo interrumpa. Otra de las cosas que, tal vez de menor cuantía organizativa, pero para nosotros simbólicamente muy importante, nos hemos puesto de acuerdo los integrantes de la delegación. En el transcurso de este año vamos a imponer una placa en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación con los integrantes de ambos grupos parlamentarios. Le estamos pidiendo autorización para colocar sus nombres justamente en esa placa y en el transcurso de este año será descubierta. Invitaremos al embajador de México en Argentina como para que nos acompañe por el hecho institucional importante de lo que hemos acordado. Y por supuesto invitamos a usted. Sería un honor, al contrario, sería un gusto. Muy bien. Y entonces pasaríamos a hacer el recorrido por el recinto legislativo hasta las 11:20 y a las 11:20 se da un receso para tomar café y se va a aprovechar para que a las 11:20 estaríamos en el espacio de las oficinas de Relaciones Exteriores, edificio de planta baja. La gente de protocolo los va a llevar para que ellos puedan tener la conferencia de prensa como delegación argentina. Y aquí nos veríamos todos a las 11:40, aquí, a las 11:40 todos aquí, para revisar el documento final y posteriormente pasar a la clausura. No, gracias a ustedes. Sí. Vas a la sesión ya corriendo, ¿verdad? Sí, yo te iba a decir que ya que estábamos...